días. Hoy vamos a hablar sobre discapacidad auditiva, ¿verdad? Sí, efectivamente, Laura. Vamos a hacer mención a la discapacidad auditiva porque, desde mi punto de vista, es una de las discapacidades más invisibles dentro del ámbito educativo, con lo cual es bien importante dar información, que el profesorado conozca y, sobre todo, que estén centrados en esos signos de alerta que pudieran manifestar. Vale, porque cuando hablamos de discapacidad auditiva, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Porque hay diferente terminología, hipoacusia, sordera, pero ¿qué es exactamente? Pues mira, efectivamente, si tenemos en cuenta la Organización Mundial de la Salud, cuando se habla de sordera, hacemos mención a aquellas personas en las que la audición no es suficiente para poderse comunicar oralmente. En estos casos, pues son pérdidas auditivas graves y profundas. Mientras que al hablar de hipoacusia, estamos hablando de personas que son capaces de adquirir el lenguaje oral con los restos auditivos que tiene. Suelen ser pérdidas más leves y con lo cual, bueno, pues son personas pues que con determinadas ayudas pueden funcionar a nivel oral perfectamente. Muy interesante. Y Yolanda, hay diferentes tipos de discapacidad auditiva, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo las podemos clasificar o aclararnos un poco en este sentido? Pues mira, va a haber varios criterios, vamos a nombrar tres de los más importantes. Uno es la diferencia en cuanto a la localización, en cuanto a la pérdida auditiva y luego en cuanto a la producción, en qué momento del desarrollo evolutivo se produce. Vale, y en función de la localización de la lesión, por ejemplo, ¿cómo podemos clasificarlas? Pues mira, muy sencillo. Si se produce en lo que es el oído externo y medio, hablamos de hipoacusias debidas a la transmisión o de conducción. En este caso afecta sobre todo a la cantidad del sonido que le llega a la persona, mientras que cuando la lesión se produce en el oído interno o bien en el sistema nervioso central, estamos hablando de hipoacusias de percepción o neurosensoriales, y en este caso va a implicar tanto a la cantidad como a la calidad de la percepción del sonido, y luego hay en otras personas que se va a dar de manera mixta. Vale. Y hacía referencia antes también a que hay otro tipo de clasificación, como puede ser, por ejemplo, el grado de pérdida auditiva, ¿no? Efectivamente. Y para poder explicar esto, a lo mejor, si cogemos un audiograma y valoramos todos los sonidos o los decibelios a los que oímos, ¿no?, podemos encontrar que el habla, el lenguaje oral, sigue un patrón que es en la zona sombreada, como se ve en la imagen, que es la zona amarilla, ¿vale? Entonces, en función del grado de pérdida de la persona, clasificamos si es una discapacidad leve, que no oyen sonidos suaves, que se encuentran comprendidos entre los 26 y los 40 decibelios. Cuando hay personas que aún así no oyen sonidos que son un poquito más fuertes, que están comprendidos entre los 40 y los 70 decibelios, estaríamos hablando de una discapacidad moderada. Y si ya no oyen sonidos mucho más fuertes, como puede ser, por ejemplo, un avión que sobrevuela cerca, que es un sonido bastante intenso, ya estaríamos hablando de discapacidad auditiva profunda. Incluso hay sonidos que pueden hacer hasta dolor al percibirlo, y personas que no tienen prácticamente ninguna percepción del sonido, que ya estaríamos hablando de otro término también que se llama cofosis, ¿vale? Y otra de las alternativas... Muy interesante, la verdad. Y efectivamente otro modo de clasificarlas es en función a cuando se adquiere el habla, eso es. Si tomamos como referencia los 4 años, aproximadamente 5, que se consolida el habla, el lenguaje, si la pérdida es antes de esa edad, hablaríamos de una discapacidad prelocutiva. Si la pérdida es en torno a esa edad, que ya ha adquirido parte del lenguaje, pero de repente hay una pérdida auditiva, hablaríamos de discapacidad perilocutiva. Y si es una vez que ya la persona ha adquirido el lenguaje, por ejemplo, con 10 años, pero tiene una enfermedad, un virus, una lesión, ya hablaríamos de una discapacidad poslocutiva.
Muy interesante. En el ámbito educativo, las más difíciles de detectar son precisamente estas últimas, ¿verdad, Laura? Sí, las que tienen que ver más con la hipoacusia que tú hablabas antes. Y Yolanda, hemos hablado de tipos, pero ¿qué causas mayoritariamente podemos encontrar que estén generando estas pérdidas auditivas? Pues mira, Laura, las causas son variadas, pero sí que podemos decir en algunos casos es un condicionante, un antecedente genético, y en otros casos se producen por problemas acaecidos o bien en el nacimiento, ya sea en el propio parto o en días posteriores al nacimiento. Y también hay problemas a veces durante el embarazo. A su vez tenemos que tener en cuenta, porque en otras situaciones lo que puede pasar es que son personas o niños, ¿no?, con padecimiento de otitis crónicas, meningitis o con afecciones víricas que le van a producir esta pérdida de audición. Vale, muy interesante. ¿Y los signos de alerta que tenemos que tener en cuenta o indicativos que podemos encontrar en el aula, por ejemplo, los profesores, a qué tenemos que prestar atención? Pues mira, entre ellos algunos son niños que dicen mucho la palabra ¿qué? O la utilizan con frecuencia. ¿Qué has dicho? ¿Qué? A veces se les llama por su nombre y unas veces responden y otras no. En ambientes ruidosos no suelen responder. Tienden a fijarse mucho en los labios y en la cara de la persona que habla, se distraen con facilidad. A veces los profes consideramos que, este niño, esta niña está en su mundo, ¿no? Se despistan mucho, muestran dificultades para identificar la procedencia de los sonidos en ocasiones, y también es importante cuando hablamos de lectura y escritura que se tenga en cuenta pues que en la lectura a veces son niños que cuando se hace de manera colectiva se pierden, y en escritura pues suelen cometer errores o bien omisiones, sustituciones de letras, etcétera, etcétera. Y a veces lo que les pasa es que el sonido o la voz que utilizan pues no siempre utilizan el mismo tono, puede ser o muy fuerte o muy débil. Estos son algunos de los signos a los que hay que estar pendientes en el aula. Y otro muy importante es que cuando el profe da la instrucción a veces no entiende y se fija en lo que hacen los compañeros. Para seguir la instrucción. Vale, para comprenderla. Vale, ya sabemos lo que es, las causas, los tipos, y qué hacemos si tenemos un alumno en clase con esta discapacidad o pérdida auditiva. Pues lo más importante de todo es que toda la comunidad educativa esté concienciada de que tenemos un alumno o varios alumnos con esta discapacidad, que tengan la información, que el centro esté sensibilizado y haya un compromiso por nuestra parte. A su vez, que decir que en algunos casos va a requerir formación por parte del profesorado, y también es muy importante disponer de aquellos recursos, tanto materiales, técnicos, comunicativos, que pueda requerir la persona en cuestión. Y Yolanda, a nivel de aula, ¿qué tipo de medidas, adaptaciones podemos hacer para dar una respuesta ajustada a este alumnado? Pues mira, Laura, son varias, podemos hacer adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares propiamente dichas. Vale, ¿y dentro de las de acceso, nos puedes indicar algún ejemplo? Sí, mira, pueden ser de varios tipos, pueden ser físicas, materiales o de acceso a la comunicación. Te voy a comentar algunas físicas que son interesantes. Pues por ejemplo, en cuanto a la distribución del aula, sería bueno que se distribuyeran mesas y sillas de forma en U, porque de esta manera la persona con discapacidad auditiva o alumno sordo puede estar pendiente de la lectura labial del profesorado. A su vez sería bueno que al alumno sordo con discapacidad lo pusiésemos de espalda a la fuente de luz para que la persona que está hablando sea la que tenga la luz directa. También sería bueno utilizar cuidar mucho la acústica del aula, porque en los centros no siempre es algo que se cuide mucho, y luego siempre que hablemos pues intentar que tengamos al alumno enfrente, si puede ser a su distancia mejor, y que nos pueda ver toda la parte de la boca para que haga la lectura labial.
En este sentido, qué decir tiene que las frases, pues cuanto más cortas mejor, pero utilizando una estructura gramatical adecuada, ¿no? A su vez sería bueno que se utilice, bueno, que no se vaya ni demasiado rápido ni demasiado lento a la hora de las vocalizaciones, ni que se produzcan de manera exagerada, porque también lo que se puede hacer es pues distorsionar la lectura labial. Teniendo todo esto en cuenta, Laura, es importante que los profes estén muy pendientes de el ritmo que llevan en las clases y pendientes de los signos de fatiga que pudiera existir, porque claro, lo que va a suceder es que son alumnos que se van a fatigar con esta lectura labial, con lo cual es muy importante, por ejemplo, pues facilitarle material previamente y que lo tengan y ir alternando explicaciones con otro tipo de actividades dentro del aula. Muy importante promover también el que participe el alumno, el que potenciemos siempre su participación, y importante a la hora de hablar los profes, que se me ha pasado decírtelo antes, pues puesto que la boca es muy importante a la hora de trabajar con este tipo de alumnados, pues tener mucho cuidado de que siempre permanezca, que no la tapemos cuando estemos hablando, por ejemplo con las manos, con un papel, con un bolígrafo, y sobre todo también pues si es un profe y lleva barba, bigote, pues que esto lo tenga en cuenta. Fundamentalmente pues estas son las cosas más importantes, y sobre todo pues si hay un compañero también tutor que pudiera acompañarle y demás, estaría fenomenal. Y Yolanda, has dicho antes que había adaptaciones físicas, pero también hay adaptaciones materiales, ¿no? Que en este caso pueden ser desde prótesis auditivas, emisoras FM, que consiste, bueno, pues en un pequeño altavoz que se coloca el profesor y el receptor lo tiene el alumno con hipoacusia o discapacidad auditiva para que le llegue mejor el mensaje. Y bueno, también otro tipo de medios de rehabilitación del lenguaje. Y además de las de físicas que comentas, estas materiales, luego hay otras adaptaciones de acceso a la comunicación, porque en ocasiones necesitan de un sistema alternativo de comunicación o complementario, como puede ser el bimodal, la palabra complementada, o la más conocida, que es la lengua de signos. Y aparte de este tipo de adaptaciones de acceso, hemos dicho que hay adaptaciones curriculares, ¿no? Así ¿Puedes es. explicar un poquito, Laura? Estas adaptaciones consisten en dos tipos, ¿no? Son las adaptaciones curriculares significativas, que en ocasiones hay que modificar elementos de contenidos curriculares, pues porque el alumno necesite trabajar previamente otros. Entonces, si se tocan esos contenidos del nivel en el que está escolarizado, hablaríamos de una adaptación curricular significativa. Pero hay otras veces que no hace falta eliminar esos contenidos, sino que simplemente los temporalizamos de una manera diferente o priorizamos unos sobre otros o unas competencias sobre otras, y en este caso estaríamos hablando de adaptaciones curriculares no significativas. Pues muy interesante. Nos gustaría terminar esta píldora formativa pues haciendo un llamamiento a la mirada de los profes, de los docentes, en que se fijen en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y en la respuesta educativa que se les puede facilitar para dar respuesta a las necesidades educativas que pudieran presentar. Y nada, muchísimas gracias, Laura. A ti, Yolanda. Esperamos que os haya servido esta información.